por Hugo, esta visita. Agustina, ¿cómo les va? Gracias por venir. ¿Cómo están? Un gusto. Igual. Un gusto estar hoy acá. Gracias. Mirá, Hugo, Agustina, hoy estuvo todo el día nublado y no sabemos cuándo va a llover y se anuncia, pero no tiene sentido que apostemos. Y si apostamos de último, no es importante lo que arriesgamos. Ahora, Delta, que está haciendo un daño muy importante en países que han controlado la pandemia inicialmente muy bien, o a principios de este año, como Estados Unidos, que en mayo era todo tranquilo. ¿Se acuerdan, no? Fuegos artificiales celebrando el Día de la Independencia Norteamericana, el 4 de julio, sí, y de la independencia del virus. Israel, que en un mes en enero vacunaron al 40% de la población, y los dos hoy están no solo con altísimo nivel de contagio por Delta, sino con alto nivel de muertes, que es distinto que en el Reino Unido, donde hay alto nivel de contagio, muy baja muerte. Claro. Nosotros no hemos terminado de cerrar el brote previo. Se cerró como se podía cerrar el siglo pasado, en 1918. Se agotó porque se agotó. No es porque vacunamos. Hoy estamos en paréntesis de vacunación. 43% de la población con 2 dosis. Claro. Ahora, pero hay un problema. Hace 2 semanas, el promedio de aplicación diaria era 430.000 dosis por día. Y eso daba un cálculo que ibas a tener el 70% de la población vacunada para el 23 de octubre. Ahora, hoy se está vacunando 260.000 personas por día. El cálculo da 12 de noviembre. ¿Y por qué pasa eso? No te puedo explicar. Y está bien la pregunta porque es sorprendente. Tenemos que estar, si vacunábamos 440.000 hace 2 semanas, hoy tendríamos que estar vacunando 500.000, déjame que diga, no 600.000. Claro. Pero vuelvo, entonces, países con muchos recursos como Israel y Estados Unidos la pasan muy mal. Y al mismo tiempo te das cuenta sola que esto es muy complejo. Dinamarca sí, vos vas a Dinamarca y no te vas a enterar que pasa nada. Ya no hay más obligación de usar barbijo. Pero acordate, el testeo, 12 millones de test por millón han hecho. Para comparar, nosotros hemos hecho 500.000 por millón de personas. Ellos 12 millones. Entonces, un país que testeó con esa magnitud, que tiene vacunado una altísima proporción de la población con las mejores vacunas, bueno, entonces sí, y son 6 millones de personas. Hace diferencia en algo eso, con muy buena conducta. Entonces, es un problema complejo. Sigue siendo un problema Delta en otros países. Ha afectado a todos los países del hemisferio norte, por donde pasó. Entonces, que nosotros tengamos una actitud de liberemos todo, relajémonos, me parece que no es una buena cosa porque no somos Dinamarca en la preparación. Claro. No hemos testeado nunca en escala, entonces nos va a sorprender Delta. El día que llegue a ser el 50% de las infecciones, si llegara, puede no pasar, celebremos. Hugo, Agustina, tenemos que hacer una aceleración. Claro. Pero si llega el día en que alcance 50% en una comunidad que está muy liberada en su actitud, bares abiertos hasta las 3 de la mañana, entiendo, y mis hijos me explicaban, que están abiertos pero que tienen que estar sentados, no es que es boliche y están todos parados, bailando, etcétera. Pero hay una apertura muy grande. Claro. Bueno, de Entonces, nos va a tomar un poco de sorpresa. Sí, sí, hablábamos recién fuera de cámara hace unos minutos con Conrado, esto de que hay una sensación de que la pandemia un poco está llegando a su fin, terminó, y digo, a veces puede llegar a ser peligroso eso porque tal vez la gente se cuida menos. Es la misma sensación que tuve, yo llegué a Estados Unidos el 15, 16 de mayo y realmente en el país la positividad de los testeos era 3%. 3%, Agustina, o sea, no encontraban infectados. Claro. Pero igual Claro. veías la gente con máscara en la calle, muy cuidadosa, ¿eh? Y entrabas a negocios y no te podías probar la ropa. Claro. No, y los probadores no funcionaban. O sea, había mucho cuidado y, por supuesto, te estoy hablando de Nueva York. Si vas a un estado republicano ya sabemos la diferencia que Sí, hubo, la sí, sí, grieta claro, americana. claro. Pero en los lugares de cuidado, en Nueva York en particular, no te exagero, si te digo que cada 3 cuadras vos te encontrabas un camión en la calle, que no había nadie parado esperando, te hacías el test y en 5 minutos te ibas con el test hecho y al día siguiente, a las 6 de la mañana, lo tenías en el teléfono. Y además, para vacunarte, hay literalmente una farmacia cada 2, 3 cuadras Claro, en claro. Estados Unidos en general. Y en todas las farmacias, sin espera, te daban la vacuna que vos eligieras. Vos le decías Claro. cuál preferías. Claro. Entonces, te quiero decir que esa sensación era en un contexto muy distinto, por eso Claro. es tan difícil interpretar. Esa sensación en un país con baja vacunación, con muy bajo testeo, al cual Delta vos decís, no llegó, no sé, no tenés idea. Si no se secuencia genómicamente, no sabemos qué proporción de Delta hoy. Sí sabemos que hay un colegio en que hubo 60 infectados,
4 Delta. 4 Delta no, 60 Delta. ¿Qué pasó ahí? Probablemente. Volvemos al caso del colegio Ort, en donde se detectaron ¿cuántos contagios de variante Delta finalmente? Bueno, no, yo leí lo mismo que ustedes, quizás ustedes Sí. más que yo, pero A ver. primero se dijo, eran 20, 30 infectados, 3 chicos de 7 años con la variante Delta, entonces yo dije 3 de 20, me sorprendió, leo bien y es que se secuenciaron solo esos 3, lo cual ya me sorprende, no es tan complejo secuenciar. Hoy hay en África, en muchos lugares del mundo, secuenciadores como un celular. Vos lo pasás así por el aire. Le y explicamos estás a la gente qué es secuenciando. secuenciar, de paso, ¿no? Es leer el orden, la información genética que tiene el virus para saber vos qué virus es. Y si es de un mismo grupo y familia, si es el mellizo, el primo segundo, secuenciando, sabiendo el orden, la estructura genética exacta, es así como aparecen las variantes. Alfa, beta, gamma, delta, son distintas variantes de ese mismo tipo de virus. Entonces, hoy en día vos podés secuenciar, porque una cosa es decir que alguien está infectado, PCR, test rápido de antígeno, te dio positivo, estás infectado, pero no sabés exactamente si era con Manaos Claro. o puede ser con Delta. Entonces, vos secuenciás para saber con cuál. Y acá se ha secuenciado muy poco y no lo digo con ninguna crítica, porque en el mundo en general se ha secuenciado poco, aunque no es tan complicado como yo decía recién. Y lo que quise decir es, si en un colegio, con chicos en la primaria, aparece un brote en los mismos días, no con un mes de diferencia, lo más probable es que todos tuvieran Delta, o la mayoría. Para muchos científicos todavía nos queda meses de pandemia hasta que el 75% se calcula del mundo esté vacunado. Creo que está en el orden del 40 o 50% en todo el mundo. Entiendo si no estoy mal informado. Y por otro lado, en la Argentina, la teoría de que no llegó porque las otras variantes golpearon más fuerte, ¿es creíble o es una idea, una hipótesis de trabajo nada más? Mira, se han repartido 6.000 millones de dosis ya. Sí. Bastante impresionante, ¿no? O sea que sería... Y vos estás ahí. El promedio en el mundo, acordate que tenés un continente como África, Por eso, con sí. de millones, más de 1.000 millones de personas Claro. en que no están vacunados. Por eso. O sea, es un 30 y pico % del mundo se ha vacunado con 2 dosis. Un poco menos que lo que la Argentina tiene de 2 dosis, 43% acá. La metáfora del bosque es muy buena. A ver. El Reino Unido, Israel, la mayoría de los países de Europa, Estados Unidos, mientras yo estaba ahí, yo lo viví día a día. Era un bosque intacto. Vos tirás un fósforo, una brasa y se te va a prender un incendio muy fácil y rápidamente. Claro. Y es lo que pasó. Ahora, cuidado, Delta no brotó, porque la gente siente que ya no viene Delta, porque en julio detectaron los primeros, estamos en septiembre. Cuidado, en Estados Unidos detectaron Delta en marzo. El 16 de mayo, 5% de las infecciones eran Delta. O sea, y en julio llegó a ser 60%. No fue en 2 días. Claro. Ahora, el bosque estaba intacto en Israel, Reino Unido, Estados Unidos, países de Europa, prendió rápidamente. Ahora, cuando vos ves Tailandia, India, Indonesia, ¿a qué velocidad se diseminó Delta? Mucho más despacio. Claro. Porque el bosque estaba quemado. Y se estaba quemando todavía, como en la Argentina, como en los países emergentes, como en América Latina. Entonces, que prenda cuesta más. Aparte, si vos tenés 5 millones de infectados contados en Argentina, no dudes que hay 15 a 20 millones de personas que han estado infectadas. Claro. Esto es una cosa en todos los países. Entonces te quiero decir que hay más, le va a resultar más difícil a ese virus reemplazar a Manaos y en un lugar en que todavía hay diseminación. Claro, es un buen paralelismo. Conrado, te quiero hablar sobre los más chicos, ¿no? Y la vacunación. Creo que tenemos en pantalla para ver lo que significa Mini Vacuname. Vos sabés que ha estado la gente de Vacuname pidiendo la vacuna para los más chicos. Ahí en pantalla tenemos, ¿no? Hoy nace Mini Vacuname. Dice, somos familias con hijos menores de 12 años con discapacidad o patologías de riesgo. Nuestros hijos hace 1 año y medio se encuentran encerrados. Exigimos al gobierno nacional que ponga todas las herramientas necesarias para contar con las vacunas ARN mensajero. Esto es justamente lo que están pidiendo desde Mini Vacuname. ¿Qué es lo que sucede, ¿no? con esto que tiene que ver con una cuestión más pediátrica, ¿no? También, Conrado. Buenísimo tu punto. Y el de ellos. Preocupación más que entendible, ¿no? Y acordate, vacunás al chiquito que tiene la discapacidad del problema, pero también a la familia. Claro. Tenés que darle el turno a todos. No puedes tener el chiquito vacunado y que el hermano le vaya a traer, porque vacunado te podés infectar. Claro. Ese también es el mensaje de esta pandemia. En la pandemia de los no vacunados, eso quiere decir que los no vacunados tienen alta probabilidad de enfermarse severamente y de morir. Claro. Pero también el vacunado puede infectarse. Pero el punto es muy bueno y por eso hay que traer Moderna y Pfizer, que ya llegó.
Todos vimos el cargamento el otro día en un avión de American Airlines, en la bodega, con los pasajeros arriba, es muy poquito el espacio. 200.000, que eran pocas, de la cantidad que se ha comprado, muy buena compra. 200.000 vinieron, entran en una camioneta chica. Eso, y tienen su localización, acuérdense que Pfizer viene, son menos 70 grados. Viene con geolocalización, saben dónde están todo el tiempo y la temperatura, control de temperatura. Pero se necesitan esas vacunas porque son las que van a poder recibir estos chicos y la noticia es esta. Se sabe que para fin de septiembre la FDA tendría que dar, te digo tendría por prudencia, pero va a dar la aprobación para que se pueda vacunar chicos de 5 a 11 años. Ya se puede de 12 a 15. El fin de septiembre, Pfizer de 5 a 11. Y en noviembre, Moderna también ya mandó todos los papeles de los estudios que han hecho, 5 a 11. Entonces tenés 2 vacunas de ARN que le vas a poder dar a los chicos, que ya le estás dando a los de 12 a 16 o 12 a 18, depende, y que se le va a poder dar de 5 a 11. Los de 5 a 11 sí tienen menos dosis. Claro. Si la de Pfizer viene con lo que se llama, son 30 microgramos, una cantidad mínima y mucho menor que la de Moderna, del componente de la vacuna, para los chicos de 5 a 11 va a ser 10 microgramos. Ahí sí ya el chico no es un grande chiquitito. Son chicos, tienen otro metabolismo, otra capacidad de... ¿Qué pasó con el tema de los chicos? Porque claro, ahora hay muchísimos padres preocupados, sobre todo porque la Argentina está vacunando tarde también a ese grupo etario. Pero ¿qué pasó al principio que se decía que no se contagiaban? Recordemos, ¿no? En el año pasado, al principio del año pasado, y de repente, obviamente la pandemia los alcanza, la vacunación no es suficiente y se empiezan con las pruebas, digamos, detrás de los contagios. ¿Qué es lo que se sabe? Buen punto. Primero que hay que hablar con humildad porque son muchas las cosas que dijimos, se pensaron, yo las leo, yo no soy un experto, pero las he leído y vi cómo fue y vino y mira, yo me he confundido también. Pero claro que se contagian menos que los adultos, transmiten, pero se acaba de hacer un estudio muy grande en Europa, en el Reino Unido fundamentalmente, en que vieron que comparando maestros con personal de la salud en colegios activos presenciales, no se contagiaron muchos más maestros, fue baja la incidencia de contagio de maestros. Entonces, ellos explican el 5% de la pandemia, es limitado, estoy hablándote de 7 a 17 años más o menos, pero se enferman, se contagian. En general, por supuesto que la enfermedad es menos severa. En Estados Unidos tienen buen dato de esto. Millones y millones de chicos contagiados. Hubo 500 muertes en un año y medio. 500 chicos que han muerto. Y muchos con problemas. Así que el argumento es este. Para cortar la pandemia hay que vacunarlos. O sea, la misma razón que tenés para el de mayor de 75, en que si se infecta tiene una buena chance de pasar un muy mal momento. No, el argumento es... Para cortar realmente la pandemia, también tenés que tener vacunados los chicos para que la diseminación realmente desaparezca. Teniendo en cuenta la vacunación, hablábamos también, ¿no?, fuera de cámara, sobre un estudio que se ha hecho en Israel que tiene que ver con la tercera dosis de Pfizer, cómo aumenta considerablemente, ¿no? También, ¿qué se sabe? ¿Qué es lo que arrojan, ¿no?, estos nuevos estudios que se están haciendo? Y si va a ser necesaria, ¿no?, también esta tercera dosis. Periodista científica ahora, lee el estudio hace 4 días. Pero lo malo es que antes de ese estudio, un día antes, el 13 de septiembre, sale una editorial en Lancet, ya cuando vos lees eso en medicina, ya sabes, y los que escribieron eran gente de primerísimo nivel, de la Organización Mundial de la Salud, que bueno, podemos decir que ahí han ido y venido muchas veces, tiene un componente político importante, pero habían 2 personas de la FDA y un epidemiólogo que yo diría es uno de los mejores del planeta, Richard Petto, del Reino Unido. Y ellos cuestionaban la necesidad de un refuerzo, de una tercera dosis, la cuestionaban. Ahora, ¿cómo filtrar toda esa información? Ha sido muy confusa. Te diría que sí a la tercera dosis. La conclusión final en Estados Unidos, que también hubo renuncias y problemas, porque primero dijeron, no, la vamos a aprobar para todos. ¿Cómo? 18 años en adelante, es lógico. No hay data. De 18 a 59 no hay data. Entonces, en Estados Unidos lo que acaban de decir es, dijeron 65, 60, están discutiendo eso, pero es de 60 hacia arriba. Es razonable cuando una persona ha pasado 6 meses. Correcto. Puede que Biden quede con 8 si quiere. En el Reino Unido, en Israel lo están haciendo y con menos tiempo, sobre todo en Israel. En Israel están hablando de la 4ª ya. Ahí está. Y el estudio que vos dijiste, Agustina, mostró, creo que eran 1 millón de personas, que con la tercera dosis el riesgo de muerte sigue cayendo significativamente. Entonces, ahora hablamos sí a la tercera dosis. Y la otra pregunta, el interrogante, no sé si está saldado. ¿Cuánto dura la protección de las vacunas? Mucho. Ahora,
¿Por qué sí la tercera? El sí contundente de la tercera dosis es la persona que tiene más de 75, 80 años tienen un sistema inmune más debilitado. Es lo mismo que pasa con todas las cosas en la vida. Entonces, ellos pueden ser más vulnerables. Las personas con enfermedades inmunológicas, sin duda. Ahora, el resto de los adultos, hay muchos estudios que muestran que esa inmunidad persiste. No solamente con los anticuerpos que se han medido, que confunden mucho, pero también con células de memoria, con células asesinas, CD4, CD8, persiste mucho tiempo. Es decir, el cuerpo sigue reconociendo que, sí, por supuesto, que hay, digamos, se le inyectó algo similar, después, si querés explicamos si es fácil, lo vectorial, el virus. Pero reconoce entonces eso y permanece, la memoria permanecería en el cuerpo. Alerta y capaz de defenderte si eso entrara. Ese es el argumento en personas menores de 60 años, no hagamos un caso federal, 62, 58. Bueno, entonces, ¿qué le decimos a los antivacunas, que en Estados Unidos creo que son, no sé si 50 millones, y en la Argentina empiezan a difundirse, sobre todo a través de redes y grupos muy marginales, esta difusión de no te vacunes, era todo... El otro día leí un tuit que decía... después de los Simonquis, la Sputnik o las vacunas es la mejor, la chantada más importante de la humanidad. ¿Qué le decimos como información científica a esa gente? Es muy fácil. Es fácil porque hay hasta un premio Nobel antivacuna. Pero vos decís que una persona que es premio Nobel, no puedes dudar que es una persona muy inteligente, y yo aparte tampoco despreciaría a nadie. Pero te diría que no le puedes decir nada. Ser antivacuna es un fanatismo, es un activismo, y hay mucho escrito en la neurociencia apasionante de por qué vos no podés discutir de política, de religión y de antivacuna. Mira. Con las personas que tienen una ideología, vos no vas a poder. Ahora, si vos me decís, Hugo, ¿qué le decimos a esos que dudan mucho, Ahí está. que te van a decir conocidos tuyos, no, la fertilidad, no, tengo una amiga, hay grupos muy en Estados Unidos y acá. Yo me vacuné y hace 2 meses que sigo con el medio cuerpo dormido. Ya está probado eso. A eso sí les puedo explicar. Son los agnósticos. A eso me gusta más. Eso es más maleable. Los podés llegar a tenés que preguntar, no tenés que decirle, no ves toda la gente que se murió, ya se ha muerto más del 10% de la población mundial. 60 de los que se mueren anualmente. Mueren 60 millones de personas por año. Ya han muerto más que el 10% por esto. Mucho más, según algunos cálculos. Entonces, si ese argumento no es convincente, tenés que decirle a esa persona, ¿cuál es el problema? El de la fertilidad. Entonces le das, yo debo tener guardados unos 7 trabajos que muestran que no hay problemas con la fertilidad. Y así sucesivamente la duda que tuvieran, por el efecto colateral que fuese. Bueno, por eso qué importante la divulgación, ¿no? Científica, también de gente como vos que está aquí en los medios. Yo, pero de los expertos, de gente como yo que no somos expertos, de te digo ustedes, un argumento de un agnóstico, porque es interesante. El agnóstico es el que no es que es, digamos, ateo, sino que se pregunta si Dios existe o no, y no tiene evidencia de que exista y no tiene evidencia de que no exista. Estoy en una situación... en ese camino de los agnósticos, de los que dudan, y para eso esto es un servicio de información, dicen que todavía no se saben los alcances porque no hay suficiente tiempo transcurrido entre esta creación de las vacunas y justamente quienes se la han aplicado. Las entrevistas he tenido infinitas y han sido siempre muy respetuosas, pero tuve una hace poco que hablaba supuestamente un científico, una científica, que me decía, porque ni siquiera es fase 3 esto, ese experimento. Pero ya sabemos que pasó la fase 3, ¿cómo que no es fase 3? Claro. Ya hay cosas obvias, y por eso te lo digo, por lo tuyo también lo que vos me decís, que está muy bien. No, de las vacunas hay experiencia de más de 100 años de vacunas y cuándo puedes tener efectos colaterales. Y se sabe que los efectos colaterales serios pueden aparecer hasta 2 meses. No va a pasar que alguien 8 meses después de haberse dado una vacuna tenga un efecto. Y cuando apareció, se sabe que es anecdótico y se puede probar que fue casual, no causal, cuando es a los 8 meses. Entonces, 2 meses es el tiempo mágico. Entonces, ¿qué hizo la FDA? A todas las vacunas que se han probado y a lo que te acabo de contestar de los chicos, ¿por qué nos hizo antes lo de los chicos? Porque la FDA exigió que después de terminar todos los ensayos, fase 1, 2, 3, hayan 2 meses extra de seguridad por esto justamente. Porque si no aparece un problema en esos 2 meses, es altísimamente improbable. Y perdón, ya lo dijimos hace un rato, si se han desplegado 6.000 millones de dosis y vos no has escuchado nada raro, y es improbable que lo vayamos a escuchar. Claro, y siempre esto, ¿no? De que son mayores los beneficios de recibirla que ese es un buen punto, porque vos podrías haber dicho, abogada del diablo, no, Conrado, el Guillain-Barré está probado que ocurre.
y la miocarditis, después te puedo decir igual que no ha sido grave y fue ínfima la proporción, pero miocarditis, Guillain-Barré y varias complicaciones serias, las trombosis. Pero la trombosis AstraZeneca probó que fue un error estadístico y que era la misma incidencia que fuera de pandemia. Claro. Así que no es que AstraZeneca probaba trombosis. Vinculados con enfermedades autoinmunes, ¿no? Que en realidad hay gente que tiene algún problema previo y que el cuerpo se ataca a sí mismo. Es totalmente autoinmune. Es el cuerpo atacando al cuerpo, por supuesto. Pero lo que decía Agustina, todo en la vida es comparado con qué. Todo en la vida es una balanza con dos platillos. Claro. Y el riesgo, por ejemplo, de tener Guillain-Barré o una trombosis por COVID-19 es infinitamente superior. Además está el riesgo de morirte por COVID-19, por quedar con una secuela pulmonar o cardíaca por mucho tiempo o para siempre. Entonces ese riesgo es infinitamente superior a cualquier riesgo que pudiera tener la vacuna, que ya dijimos además que los riesgos son conocidos y que son menores. ¿Cómo evaluarías la gestión de salud de este gobierno que acaba de perder una elección? Y muchos dicen, la mayoría de los que analizan la política, que en gran medida el voto castigo al gobierno fue por la gestión de salud. Nosotros hemos tenido problemas económicos en la justicia, en la seguridad, en la educación, siempre. Hace décadas. Pueden fluctuar algo, pero hace décadas. Lo de la salud fue lo más dramático en el último año y medio y obvio. Tiene que ser por eso. Y entonces no importa lo que uno escuche en muchos lugares. La mayor parte de la gente, mirá qué confiable que es. Usaron el barbijo, se cuidaron y aparte entendieron que evidentemente... Se autoconfinó. Se cuidaron, absolutamente. Pero y entendieron, era bastante fácil el mensaje. Esta pandemia se puede controlar aún sin vacuna, no la podés cortar sin vacuna, pero la podés controlar con testeo solo, así lo hicieron muchos países. Haciendo bien un aislamiento. Nueva Zelanda, 7 semanas puntuales, no 8 meses. Entonces, haciendo un aislamiento bien, vacunando muy rápido. No te digo que vacunes 40%, 1,2% de la población general en un mes como Israel. Nadie tiene esa logística, pero no tampoco 10 meses. El 29 de diciembre vacunamos la primera persona en nuestro país. Entonces la gente entendió perfecto que hemos vacunado lentamente, que elegimos mal las vacunas, todas las cosas que hubo correlacionadas con las vacunas, que no testeamos, que hay gente que ha repetido infinitas veces. Sigue existiendo el problema del testeo rápido. El testeo rápido se está destacando como de gran utilidad para la Delta. Si tuviésemos ese brote, sería fundamental que se pueda vender libremente y que lo usaran los colegios, los geriátricos, los empleadores. Entonces lo que te quiero decir es, la gente entendió que el manejo no estuvo bien. Y vieron lo de los aviones. ¿Qué crees? ¿Que no lo tenemos hoy a Delta diseminado porque hace 2 meses hubo gente como el senador Bullrich que se tuvo que quedar varado en Estados Unidos? Y mucha gente más con un costo altísimo emocional, salud, enfermedades, plata. Por eso no tenemos... No. Entonces, la verdad que no fueron felices las decisiones. Mencionaste un punto interesante recién que tiene que ver con esto de que ¿por qué no se autorizó, por ejemplo, que se vendan estos test que uno se puede incluso autohacer, si no me equivoco? Vos me corregirás. ¿Qué pasó ahí? Eso es un conflicto de intereses. Ustedes son los que lo pueden solucionar, el periodismo. No tengo duda que es conflicto de intereses. La gente que hace test quiere seguir controlando yo hago el test. Y tenemos que entender, ese es el problema también del individualismo argentino, en que colaborando juntos, ¿qué quiere decir eso? Que sigan haciendo los test los que hacen test. No les van a sacar todo su negocio, que es un negocio y es importante y es entendible que lo quieran proteger, pero no se lo van a sacar. Vos te dices que en Estados Unidos hacen menos test los que hacen test porque en la farmacia vos puedas comprar el que quieras. Bueno, porque ahí está la sospecha del control del Estado. El Estado es el único que te vacuna, el Estado es el único que te puede testear, es decir, no hay posibilidades para lo individual, digamos. En el fondo me parece que ese es el problema. También buen punto, Hugo. Si tuviéramos el NHS, el sistema de salud británico, o el danés, ya que nombré tantas veces a Dinamarca, que es uno solo, desde la reina hasta el último trabajador, todos se tratan de la misma forma en Dinamarca. Si vos tuvieras eso, y entonces tus números son perfectos, impecables. Eso es el estado de bienestar, ¿no? De verdad, ¿no? Te entiendo que quieras controlar y que el control, bueno, nada como medir para poder controlar los problemas. Hay que medir, pero no creo que acá hayamos tenido un conteo y un registro muy confiable. Lo vimos en el verano cuando hubo los picos estos, cuando la gente se movió, sobre todo en el sur argentino. No sé si había una muy buena idea de quién estaba contagiado, quién no estaba contagiado. Las cuarentenas no se controlan. La gente que vuelve ahora, hasta ahora, he escuchado mucho anecdóticamente, lo lamento, pero es así. La mayoría
mayoría no las han cumplido. Entonces, donde no tenés tanto registro, al final tenés que decir lo que quiero, mi objetivo es controlar la pandemia. Bueno, todo el planeta te dice que el test de antígeno administrado más libremente, que lo puedas comprar vos y tenerlo en tu casa, ante un día estás resfriada y te sacás la duda. O el empleador, a los empleados 2 veces por semana. Entonces te asegurás que no haya nadie infectado. O si alguien se infecta, lo detectás inmediatamente. Claro, se Pero corta. no es muy discutible lo del test ese. Totalmente. Conrado, muchísimas gracias. Siempre es interesante escucharte y bueno, y seguir entendiendo, ¿no?, lo que sucede para poder ayudar. Así que muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Conrado, por esta visita. Por supuesto, el tema de la salud lo vamos a seguir abordando porque no se termina. Y ahora vamos a hablar con otro tema que inquieta cada vez más a todos los allegados a nosotros. Les ha llegado de algún modo alguna amenaza de estas estafas virtuales. Se han multiplicado en medio de la pandemia, de la conectividad que por supuesto ha crecido. Julito López es un experto y tiene casos que pueden ser de mucha utilidad para vos que estás del otro lado. Por eso hablamos con él. Hola Julito, ¿cómo va? Gracias por la atención. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cuál es